Ahí sí, entonces comenzamos la clase de hoy, ¿cierto? Hoy estamos a miércoles 23 de junio del 2021 y la clase anterior vimos retroalimentar conceptos de estadísticas, tablas de frecuencia. Vimos que la estadística se divide en dos, en descriptiva e inferencial. Dentro de la descriptiva estaban las tablas de frecuencia, estaban las medidas y gráficos que correspondían justamente a ese valor. Vimos las variables estadísticas que se dividían en cualitativas, en cuantitativas. Una era cualidad, otros se podían numerar y existían las cualitativas que están en color verde, como nominal, que corresponde, por ejemplo, al color de ojos, no tiene un orden establecido. Ordinal, por ejemplo, meses de año, que sí tienen un orden establecido. Y en las cuantitativas teníamos entonces las discretas, que correspondían a la cantidad de hermanos, que tiene que ver directamente con números enteros, y la continua, que tiene que ver, por ejemplo, con la altura, que tiene que ver con números reales, es decir, trabajar con números decimales, fracciones, etcétera. ¿De acuerdo? Y a continuación lo que hicimos fue a realizar una tabla de frecuencias de datos no agrupados. ¿Qué fue eso? Fue entregada una lista de números, ¿verdad? En este caso, las edades de los amigos, y las cuales nosotros empezamos a ordenar por categorías, ¿verdad? Y esas categorías fueron en este caso 14, 15, 16 y 17 años. Y comenzamos a ver la frecuencia absoluta, que era aquel dato que se empezaba a repetir. Por ejemplo, el número 14, como podemos ver acá en la imagen, está cerrado en círculo. Tengo 3 14, por lo tanto yo tendría la frecuencia absoluta de 3 en 14. De la misma forma, 6 en 15, 3 en 16 y 3 en 17. Luego calculamos la frecuencia acumulada, que el primer valor se repetía, pero luego ese 3 le sumaba el 6, que correspondía a la frecuencia absoluta de la clase anterior, o sea, posterior, y me daba 3 más 6 y nos daba el resultado 9. Luego 9 más 3 y nos daba el resultado 12, 12 más 3 y nos daba el resultado 15. De ahí entonces el n, que corresponde al total de datos, tiene que coincidir con la última frecuencia acumulada, ¿sí? Luego vimos la frecuencia relativa, ¿cierto? En tres formas, en la razón, en decimal y en porcentaje. En cualquiera de esas tres ustedes pueden trabajarlas. De pronto en los ejercicios o en los estudios se les pide porcentual, decimal o razón. Eso lo van a ver en cada uno de los ejercicios que nosotros establezcamos como evaluaciones o como pruebas, ¿de acuerdo? En este caso, lo que hay que hacer es tomar la frecuencia absoluta y dividirla por la cantidad de datos. En este caso, el primero, cuando eran 14, teníamos 3 amigos de 15 que tenían esa edad, luego tenía 6 amigos de 15 que tenían 15, luego 3 amigos de 15 tenían 16 años y luego 3 amigos de 15 tenían 17. ¿Sí? Si hacemos la división del 3 sobre el 15, nos daba el número 0,2 en decimal, 0,4, 0,2 y 0,2 hasta el 17. Para encontrar el número 20, ¿qué hacíamos? Tomábamos el 0,2 y lo multiplicábamos por el 100 y ahí nos daba el porcentaje. O sea, recuerden que el 0,2 equivalía al 20%, el 0,4 40%, el 0,2 20% y el 0,2 20%. Y luego de eso teníamos la frecuencia relativa acumulada, que era técnicamente lo mismo, pero se iba acumulando, o sea, se iba sumando igual como encontramos en la columna verde al lado izquierdo. Entonces colocábamos 3 quinceavos más 6 quinceavos nos daban 9 quinceavos, luego 9 quinceavos más 3 nos daba 12 quinceavos y 12 quinceavos más 3 quinceavos nos daba 15 quinceavos, que obviamente nos daba el valor 1. De la misma forma los decimales, si yo sumaba el 0,2 más el 0,4 obtenía el 0,6, el 0,6 más el 0,2 nos daba el 0,8 y el 0,8 más el 0,2 nos daba 1. Y de igual forma el porcentaje que nos daba 20 más 40 es 60, 60 más 20 80 y 80 más 20 100. ¿Cuál era la gracia de esto? Que los totales, ¿cierto? De nuestras frecuencias relativas, solamente no acumuladas, solamente relativas, tenían que dar exactamente los mismos valores que las últimas frecuencias acumuladas. ¿Sí? ¿Se ubicaron, chiquillos, en la clase, no? ¿Comentario alguno? Coménteme, coménteme. Sí, profe, sí, Sí, yo sí me acuerdo. Más o menos. perfecto. ¿Estamos claritos entonces? Ahora podemos comenzar. Vamos entonces. Vamos entonces a la clase de hoy, que va a ser exactamente lo mismo de la clase del miércoles pasado, pero con la diferencia que ahora vamos a trabajar tablas de frecuencia, ¿cierto? Mejor dicho, aplicar tablas de frecuencia para datos agrupados. Esa es la gran diferencia de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos hoy día el
trabajo de la clase de hoy. ¿Qué se le ocurre a ustedes cuando yo le digo datos agrupados? ¿A quién se le ocurre algo? A ver, ¿qué podría ser? Una cantidad de números sobre algo. Ya, pero ¿cómo podríamos hacer datos agrupados? ¿Qué significaría? ¿Cuál sería la diferencia con lo que vimos en la clase anterior, que eran datos no agrupados? A ver, ¿quién se le ocurre? La semana Que pasada. estos en la gráfica están más agrupados en el centro. No tanto porque tiene que ver con dispersión, no es tanto con el tema de tan ubicado más al centro, sino que datos agrupados. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo dimos las edades de los amigos la semana pasada? ¿Se dieron cuenta de ese detalle, no? ¿Cómo vimos los datos de los amigos? Por las veces en que se repetía los años. Claro, o sea, claro, en este caso teníamos los 14, teníamos los 15, 16, 17, etcétera, pero no trabajábamos directamente con, ¿cómo se llama esto? Con valores que estuvieran llamémoslo así, de las clases o de las categorías. O sea, veíamos cuántos 14 se repetían, cuántos 15 se repetían, cuántos 16, etcétera, ¿cierto? Era como como digo yo, una masa de datos que ni siquiera estaban ordenados, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pasa que nosotros podemos ordenar los datos y esos datos, al ordenarlos, se llaman datos agrupados. Entonces, miren lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a colocar acá y vamos a trabajar con esta parte de la materia. Miren acá. Dice lo siguiente. Tablas de frecuencia para datos agrupados. Si el conjunto de datos que se recolecta es muy numeroso, atención aquí, es muy numeroso, o bien si el rango, que significa el rango, diferencia entre el mayor y menor valor de una variable, es muy amplio, es usual presentarlos agrupados y ordenados en intervalos. Y eso se llaman rango de valores. O sea, lo que vamos a comenzar a ver nosotros ahora van a ser tablas de frecuencias, pero con datos agrupados en intervalos. ¿De acuerdo? Eso es entonces datos agrupados. ¿Qué va a significar varias cosas? Por ejemplo, lo primero que tenemos que tener claro corresponde al tamaño y clase de los intervalos. Aquí vamos a ver inmediatamente. El tamaño, fíjense ustedes, aquí aparece, el tamaño del intervalo corresponde a cada intervalo se puede calcular dividiendo el valor del rango por la cantidad de intervalos que se desean obtener. Vamos a ver el ejemplo inmediatamente. ¿Qué significa esto? Que si yo saco la diferencia entre el mayor valor y el menor valor, hago esa diferencia y lo divido por la cantidad de intervalos que yo quiera, voy a tener entonces el tamaño del intervalo. La marca de clases, que es un valor representativo de cada intervalo clase, este valor corresponde, ¿sí?, al punto medio del intervalo. Se calcula como la suma del límite inferior, menor valor, y el límite superior, mayor valor del intervalo, dividido en dos, porque es un promedio. Entonces veamos el ejemplo para que podamos entender un poquito mejor esta situación. Miren lo que vamos a hacer aquí. Aquí está. Entonces fíjense aquí que vamos a tener este ejemplo que estamos acá. No sé si se ve bien, me parece que se ve bien o no, ¿cierto? ¿Me confirma si se ve bien? ¿No lo amplío un poquito? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Dice, un grupo de 20 pacientes entre 50 y 60 años se realizaron un examen para medir su nivel de colesterol en miligramos por decilitros. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 183, 182, 180, 180, un montón de valores, ¿cierto? Como se puede observar, los valores de la variable de estudio, nivel de colesterol, presentan un rango amplio. Los datos se agruparon en 5 intervalos de tamaño 9, ya que, atención aquí decidieron colocar 5. Siempre se acostumbra cuando, cuando una persona hace un estudio estadístico, siempre trabajar en intervalos con valores impares, no con valores pares. ¿A qué me refiero? Con 5 intervalos, con 7 intervalos, con 9 intervalos y así sucesivamente. Es muy poco común trabajar con intervalos que sean cantidades pares. O sea, no puedo trabajar con 4, ni con 6, ni con 8 intervalos, sino que siempre se hace el estudio en base a intervalos impares. Entonces, ¿qué hicieron acá? Fíjense ustedes que aquí está marcado. El valor menor significa el valor 172 miligramos por decilitros. Y el mayor valor corresponde al 219. Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron.
219 menos 172 y lo dividieron por 5. Ese resultado les da 47 sobre 5. Y esa división da aproximadamente 9, 9,2 o algo así, ¿cierto? Entonces, es decir, cada intervalo es de amplitud 9. Luego la tabla de frecuencias correspondiente es, o sea, vamos a ubicar los intervalos en base a una amplitud. ¿Qué significa la amplitud? ¿Cuánto va? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es la diferencia entre el menor valor y mayor valor dentro del intervalo para poder empezar a ubicar los puntos? Miren lo que voy a hacer a continuación y se los voy a mostrar. Aquí estamos. Fíjense entonces. ¿Cómo nos van a quedar estos intervalos? Estos intervalos o intervalos, que son de las dos formas que se dicen, nos van a quedar de esta forma. Por ejemplo, se consideró el número 170 hasta el número 179, 180 hasta el 189, 190 hasta el 199, el 200 hasta el 209 y el 210 hasta el 219. Eso van a ser nuestros intervalos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a hacer ahora, o vamos a encontrar, mejor dicho, la frecuencia absoluta. ¿Qué va a significar esto? Va a significar que ustedes van a tener que buscar, ahora a continuación, ¿cuántos valores dentro del intervalo 170 al 179 podemos encontrar en esta gráfica o en estos datos que se nos dieron al lado izquierdo en esta tabla de datos desordenados? Lo mismo vamos a hacer con el intervalo 180 al 189 y luego finalmente 190 al 199 y así sucesivamente. ¿Ya? Así que, chicos, vamos a demorar un poquito acá, vamos a quedar con la grabación hecha, pero ustedes la van a ir trabajando en su cuaderno, por favor. Ahí tengo la tabla de datos al lado izquierdo y ustedes van a empezar a organizar la frecuencia absoluta de cada intervalo. Comenzaron, por favor. Vayan contando cuántos elementos que entran en el intervalo 170 al 179. A ver, háganlo, por favor. Esto va a ser entonces frecuencia absoluta. Vamos a dar unos 4 minutitos para que puedan juntar los valores, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
Profe, yo ya terminé por si. ¿Ya? A ver, dame los datos que sacaste, dale. 170, 179 son 3. 3, perfecto. 180, 189, 4. Perfecto. La otra es la 5. 5 se repite 5 veces. ¿Ya? La otra es 4 y la otra es 3. 4 y 3, perfecto. Veamos si es así, pues. ¿Cuánto te da la suma total de esos valores? 19, profe, 19, perdón, 19. Si yo 3 más 4 son 7, 7 más 2 son 5, 5, perdón, disculpen. 3 más 4 son 7, más 5 son 12, y 12 más 4 son 16, y más 3 serían 19. Pero aquí hay un detalle bien importante, fíjate, que nos dicen arribita que son 20 pacientes. Se te está faltando uno. ¿Se entendió? No puede ser 19, tiene que ser 20, así que hay alguna parte donde te equivocaste. Revísalo, por favor. Profe, disculpe, está un poco distraído, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Perdón, disculpa, ¿cómo? Que estaba un poco distraído. ¿Cómo funciona eso? Tienes que buscar, por ejemplo, los valores que van entre el 170 y 169 de la tabla. Voy a hacer el primero, mira. Voy a marcar con azul. 179 hasta el 170, aquí no me sirve. Aquí tampoco, aquí sí, aquí tengo uno, ¿cierto? El 172, 1, 2 y 3. O sea, la frecuencia absoluta del 170 al 179 es 3. Ahí Ah, está. ok, gracias. Ya, hágalo usted, a ver, vean, revísenlo bien porque el compañero anterior le faltaba uno, vamos. Profe, creo que la de 190, 199 son 6. Ya, perfecto, Bueno, creo que sí puede contar usted, porque no lo puedo asegurar tanto. Ya, vamos a contarlo, mira. De 180 al 189 tendríamos. No, no, 109. Ah, no, No, 190, pero 190. lo vamos a hacer completo, mira, lo vamos a Ah, hacer ya, ok, completo. ok, ok. Sí, vamos a tener el 183, 1, 182, 2, 183, 185, tengo 4, y me parece que no tengo ningún 180 más, no. O sea, ahí tendríamos 4. Y del 190 al 199 tendríamos 1, 195, 2, 197, 3, 193, 4, 199, 5, 199 y 6, 160, 190, perdón. Ahí me había equivocado, le había Ahí puesto está. 5. Perfecto, ahí estaba el error, entonces lo encontramos. Y luego entre el 200 y el 209 tendríamos 1, que es 200, 2, 206, 205, 3 y para contar, sí, serían 3. 3. Y finalmente, con el 210 al 219 tendríamos 1, 2, 3. Profe, se Sí, saltó el. sí, me acabo de dar cuenta que me salté uno en el naranjo, si no me equivoco, que vendrían siendo 4. Mira qué bueno, ahí está. Viste que así es más fácil. Bueno, yo lo hago con colores y así me voy corrigiendo solo porque evidentemente uno al contar se puede equivocar. Ahí sí. Veamos si están correctos. Entonces tendríamos 3 más 4 son 7, más 3, o sea, perdón, más 6 son 13, más 4 17 y más 3 son 20. O sea, aquí el total nos da 20. Bien, correcto. Ahí está entonces el valor 20. ¿Qué más podríamos hacer entonces a continuación? Podríamos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho todo el rato y eso lo van a hacer ustedes. ¿Qué va a hacer ahora entonces? De encontrar, vamos aquí a encontrar la frecuencia acumulada. Lógico, ¿cierto? Que eso ya ustedes lo saben calcular. Mientras yo hago la tablita, ustedes hacen la frecuencia acumulada, por favor.
¿Quién lo tiene listo? Yo, profe. Listo, vamos a revisar inmediatamente. ¿Alguien está atrasado? ¿Alguien está entendiendo lo que estamos haciendo? Por favor, que alguien me comente si alguien está atrasado o no entiende lo que estamos haciendo, por favor. Ah, profe, para confirmar nomás, ahora están pasando a fracción o algo así, ¿cierto? Exactamente, no, no. Antes de pasar a la fracción, vamos a hacer la acumulada. Significa que vamos a colocar en la siguiente columna que acabo de Estoy hacer, sumándolo. vamos a Vale. ir sumándola justamente. Y esa va a ser Profe, la. estoy medio perdido en todo, la verdad. Ya, ¿viste, viniste a la clase anterior o no? No. Ya, ojo ahí, chiquillos, no falten a clase, por favor. Eso es Socorro, súper mejor. importante. ¿Ya? Veamos lo que vamos a hacer aquí entonces. Para sacar la frecuencia acumulada, como el nombre lo dice, tenemos que empezar a acumular las frecuencias. Entonces la primera me va a quedar el 3, tal cual. Pero ahora lo que hago es 3 más 4 me va a dar 7. Y pongo el 7. Luego el 7 más 6 me va a dar 13. Luego el 13 más 4 me va a dar 17. Y 17 más 3 me va a dar 20. Y eso está correcto, porque fíjense que el número total de datos, que eran 20, me da como la última frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan de eso? Ahí estamos, hasta ahí. ¿Sí? Bien. Ahora lo que ustedes van a hacer va a ser calcular la frecuencia relativa, pero porcentual. ¿Qué significa eso? Que van a tener que colocar 3 dividido por 20 por 100 y me van a entregar el porcentaje. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer ahora. Vamos a colocar aquí, esto va a ser la número 1. Miren, voy a colocar ahí el número 1. Entonces el número 1, ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar como 3 sobre 20, que corresponde a la frecuencia de la clase, ¿cierto? La frecuencia absoluta de la clase, dividido por el total 20 y multiplicado por 100. Si lo queremos hacer con fórmula, vendría siendo entonces la frecuencia absoluta dividido por el valor n y eso multiplicado por 100. Y de esa forma debo encontrar entonces las frecuencias relativas. ¿Ya? Así que ustedes me dicen cuánto les da 3 sobre 20 por 100. ¿Cuánto les dio eso? A mí me. 15. Sí, 15. sí. Sí, a mí Perfecto. también me dio 15. Perfecto, ahí está. Ya, ¿se entendió? Entonces calcúlenmelo todo hacia abajo, por favor, ahora en la columna. Perfecto, ahí dimos un tiempo establecido. ¿Quién me da los siguientes valores? Yo, profe, yo le doy. 7 partido en el 20 me daría 0,35. Ah, no, pero. Los por ciento, Por perdón, ciento, perdón. 40%. 35% sería. 35%, perfecto. El que sigue, 65, el otro. 65. El 13 en partido en el 20. No, 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 pues acuerde que no estamos trabajando con esta columna, estamos trabajando con esta. Con eso estamos trabajando. No, no, perdón, No, perdón. entonces no, hagámoslo de nuevo. ¿Cuánto te da 4 sobre 20 por 100? ¿Cuánto te da eso, por favor? 4 sobre 20 por 100.
Un 20%, ¿no? Ahí sí, 20%. Perfecto. Ahora, 6 dividido en 20%, ¿cuánto nos va a dar? 30. 30%. Luego 4 nos da 20 de nuevamente nuevo, y 20 el de otro nuevo. da 15. Exacto. ¿Cuánto nos tiene que dar esta suma total? 100. 100. 100%. Verifiquen si les da el 100%. 15 más 20 más 30 más 20 más 15. Sí da, sí da. Exacto. Está correcto entonces. Bien. Y ahora sí lo que estaba haciendo el compañero que se equivocó, pero ahora lo vamos a corregir, que vendría siendo la frecuencia relativa acumulada. O sea, partimos con el 15%, luego al 15 le sumamos el 20, nos da 35, luego el 35 más el 30 nos da 65, 65 más 20 nos da 85, y finalmente 85 más 15 nos da 100%. Ahí está. Nos coincide nuevamente el total de porcentajes sumados de uno en uno hasta el último o la última frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Sí? Ahí estamos perfectos. Entonces, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? Sirve porque yo puedo responder las siguientes preguntas. Fíjense ustedes. Si yo les pregunto, ¿qué porcentaje? Vamos a hacer la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes tienen menos de 200 miligramos por decilitros de colesterol? A ver, ¿quién me podría dar esa respuesta? ¿Qué porcentaje de pacientes tienen menos de 200 miligramos por decilitros de colesterol? ¿Qué porcentaje sería ese? 65, ¿o no? Exactamente, 65. ¿Por qué 65? Porque lo que tengo que yo ver es ir a la frecuencia relativa acumulada y revisar antes del 200. El 200 está en este intervalo. Por lo tanto, tengo que considerar todo lo que está ahí atrás. Y justamente ese que está ahí atrás corresponde al 65% porque ya viene acumulado. Muy bien la respuesta. Hagamos otra, mira. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes supera los 200 miligramos de colesterol? Entonces, vamos a hacer aquí el número 2. ¿Qué porcentaje de pacientes supera los 200 miligramos por decilitros de colesterol? ¿Quién me puede dar esa respuesta? El 35%. Exactamente. ¿Por qué es el 35%? Porque yo debo trabajar, porque yo debo trabajar efectivamente con este valor del 65, que está justamente en el límite de los 200, y yo se lo resto a 100. 100 menos 65, ¿cuánto nos queda? 35. Esa es una forma. Y la otra forma es trabajar con estos dos valores que no están acumulados, sino que son frecuencia absoluta, y sumarlos. 20 más 15 nos da 35 igual. ¿Se entiende? O sea, ya con esta tabla de frecuencia podemos hacer un montón de preguntas. La última pregunta. Yo les digo, ¿cuántos pacientes tienen una medición entre 190 y 199 miligramos por decilitro de colesterol? ¿Cuántos serían esos? ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? ¿Cuántos pacientes tienen? Vamos a escribirla mejor, ¿eh? Vamos a escribirla aquí, vamos a checar un poquito la tablita para que vamos a escribir bien. Ahí sí. La pregunta 3. ¿Cuántos pacientes tienen entre 190 y 199 miligramos por decilitro de colesterol? ¿Qué me podrían responder ustedes ahí? ¿Cuántos pacientes tienen entre 190 y 199 miligramos por decilitros de colesterol? 6.
6, muy bien. 6 pacientes. ¿Por qué? Porque esa pregunta es directamente de la tabla en su frecuencia absoluta. 6. ¿Sí? ¿Se entendió la clase de hoy día, no? Que es técnicamente lo mismo que vimos en la clase anterior, pero ahora trabajándolo con rango. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. La próxima hora de clase vamos a realizar una actividad evaluada, ¿de acuerdo? De esta misma materia. Así que por favor les pido que para la próxima hora tengan calculadora, lápiz, hoja, etcétera, porque me tienen que subir un archivo. ¿Estamos? Así que los veo a la próxima hora. Profe, una Dígame, pregunta. ¿Cómo va a dígame. ser? ¿Usted nos va a dar una guía o algo? No, lo vamos a trabajar en el Classroom, así que les recomiendo que todos los que estén en la sala en estos momentos vayan a revisar si están en el Classroom de matemáticas, porque yo lo voy a subir al Classroom, y ahí ustedes van a tener que abrir Profe, yo un no estoy en el formulario. Classroom de matemática. Y ¿Puede mandar el código aquí, profe? mira, última hora, los Es pillé, que, los es que pillé. Ya, lo que pasa yo es sí que yo estoy, no pero tuve, yo no tuve clases. O sea, Ya, me perfecto. cambié de enfermería a acá Ya, y por eso no tengo el del tercero A. ya, perfecto. Lo voy a ingresar inmediatamente. Dame un segundo que lo voy a colocar en el chat para que lo puedan ver. Dame un segundo. Tercero A, acá está. Y aquí está el código de la clase. Lo copio y se los envío. Vamos a dejar de grabar hasta aquí. Detener grabación. Detener grabación.